desde lo alto, una señal, un murmullo que rompió el silencio, ahuyentó el orgullo, una verdad profunda, sin velos ni engaños, abrió los cielos, disipó los daños. En el alma resonó un eco sagrado, un mensaje eterno para ser guardado. La tierra tembló, el aire se detuvo, cuando esa voz divina el mundo conmovió. Una voz del cielo clara y potente: este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Entre las nubes, un rayo de esperanza que disipó las sombras, llenó de bonanza. El corazón escucha, el espíritu siente la magnitud del don, eternamente presente. No hay duda ni temor, solo paz y certeza en la palabra santa que el alma endereza. El mundo entero debe escuchar con atención la voz que trae vida, trae redención. Una voz del cielo clara y potente: este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio. Más allá del tiempo, más allá del espacio, su amor se derrama en cada palacio, de fe y de esperanza, de gracia y perdón. Escuchemos su voz con todo el corazón. Una voz del cielo clara y potente: este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Tu misericordia es grande. Tu misericordia es más grande que los cielos, más grande que la mar. Gracias a ti estamos aquí y por eso podemos orar y clamar a ti, Señor, confiando de que tú tienes el poder y la gloria y la honra, Señor. Es para ti, Dios mío. Te pido que bendiga a mis hermanos, los que van conectándose, los que ya están con nosotros, bendíceles de manera especial. Gracias, Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo, rompe las cadenas, trae salvación para aquellos que necesitan conocerte, al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que perdona, que restaura todas las cosas. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús se tu obrando, edificándote en cada vida, en esta hora maravillosa. Gracias te damos, Señor, por las cosas grandes y lindas que estás haciendo. Pedimos, Señor, que tu presencia, tu bendición
esté con nosotros siempre para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, mi Dios, tú que haces grandes cosas en la vida del hombre. No te olvidas de él, Señor. Le sanas, le salvas, le libertas, Señor. Clamamos también por cada petición, cada necesidad, Señor, que hemos recibido. Oración, Señor, por cada familia, Señor, la familia que tomó el accidente del carro. Oramos, Señor, en esta hora. Tú tomes control y dominio, Señor, aleluya, de todas las cosas. Tu mano poderosa se extienda para misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a la amada audiencia que está con nosotros aquí en la emisora Jehová Rafa. Dios les bendiga de manera especial y poderosa. Saludamos a todos en esta hermosa bendición. Gracias por estar en la sintonía con nosotros. Dios les bendiga de manera especial y poderosa. Nos excusamos que el lunes pasado no pudimos estar. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Dios nos ha dado la fuerza y nos ha dado la oportunidad para estar con ustedes en el día de hoy. Tu programa, Una Voz del Cielo, con el pastor Waldo Ocasio Jr., que por gracia y misericordia del Señor Dios nos ha dado el privilegio de estar al frente de la novena iglesia Movimiento Pentecostal Jehová Rafa aquí en Cleveland, Ohio. Y damos gracias, Señor, por la hermosa victoria que estamos viviendo, presenciando de parte del Señor. Así que Dios bendiga, te bendiga a Tomás, Dios bendiga a todos los que están conectados. Comparto, bendiga a tu hermano Luis Berrío. Felicidades, mi amado del Señor, ya que ayer estuvimos la celebración de los padres, la gente compartiendo en familia, qué bueno. Así que felicidades a todos, atrasado por adelantado. Nosotros lo celebramos el viernes, lo del Señor, aleluya. Pero Dios ha sido bueno, su misericordia es para siempre. Hoy estaremos predicando bajo el tema: Él está cerca del quebrantado y del humilde. Gloria al Señor. Y queremos así aprovechar el tiempo, ya que hoy estamos en nuestra iglesia, gloria al Señor, en estudio bíblico y discipulado, gloria al Señor. Así que estamos enseñando, aleluya, y estructurando el cuerpo de Cristo, aleluya, para salvación del alma y así para llevar a cabo a la voz del Señor un liderazgo que pueda seguir trabajando para el Señor. Te bendiga, mi amado, de manera especial. Dios bendiga a esta hermana Misionera López. Dios le continúe bendiciendo en el Señor. Un abrazo de manera especial. Dios bendiga mucho, sierva del Señor, hacia adelante en Cristo. La mano de Dios le acompañe siempre. En el libro de Isaías, capítulo, gloria al Señor, 58, versículo, 57, versículo, aleluya, 15, se lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así dijo, escuche esto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, el espíritu y las almas que yo he creado. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra es poderosa y te pido que bendiga a tus hijos en esta linda tarde. Amén y amén. Qué palabra más extraordinaria, donde Dios nos deja saber su hermosa morada, la eternidad de su presencia y lo que Él promete sobre aquellos que son quebrantados y humildes. Él dice que Él habita en la eternidad. Él dice que Él habita en la santidad. Entonces, más adelante, para dar una buena noticia al hombre, estando en el Antiguo Testamento el profeta Isaías anunciando a la voz del Señor, ya que en aquel tiempo el mover de Dios se movía de forma momentánea. Había manifestación entre los profetas y había manifestación de los hombres que Dios usaba, para el Espíritu descendía y se iba. Entonces, miren qué interesante que Isaías está dejando una promesa muy clara de lo que iba a suceder al llegar Cristo. Cristo dejó saber a la voz del Señor que después de su haber sido el Redentor, el que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, deja mención de que
el que viene detrás de mí, decía Juan el Bautista, el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mismo Señor dice, yo me iré, pero enviaré al Consolador, para que esté con vosotros y en vosotros. Esté con vosotros y en vosotros. Ahí se confirma Isaías dejando en claro, ahora Señor, que había una promesa que no iba a ser como en el tiempo de antes, iba a ser mucho mayor, iba a ser mucho más poderoso, que no tan solo iba a caminar con nosotros, sino que iba a estar dentro de nosotros. Y hace mención a la voz del Señor que esta promesa donde el Señor usa a Isaías en profecía y dice, yo habito, aleluya, en la eternidad y en la santidad, pero también habito en el quebrantado y humilde. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, donde Dios deja un camino y deja a Osa, Señor, algo plantado en esta escritura, dejando saber que Él está cerca de los humildes. Él está cerca de los quebrantados. Él está cerca, Él habita, escuche esto, Él habita a aquellos que han aceptado, aleluya, y han sacrificado su vida. Todas las cosas, aleluya, viejas, ellos han muerto al pecado y han decidido vivir para Dios. Y se han acercado con corazón humilde y quebrantado, aceptando su condición, aceptando a voz del Señor su vida, aleluya, para que sea redimida, limpiada y perdonada. Qué bueno saber que Isaías, y en esta expresión, es una expresión, aleluya, donde que el idioma del espíritu quebrantado en el hebreo significa triturado, aplastado. Que lógicamente no se trata de una derrota emocional, sino de la destrucción voluntaria de la autosuficiencia y el reconocimiento de que necesitamos y dependemos de Dios. El ser humano se encuentra realmente, espiritualmente arruinado, inclusive hasta emocionalmente. Hay personas que no se sienten bien emocionalmente, psicológicamente. Y cuando estas situaciones en el hombre y la mujer ocurren, como en el tiempo de Nehemías, que los muros estaban en ruina, las puertas estaban quemadas, literalmente. Pero cuando Nehemías descubre que el pueblo estaba en la misma condición, entonces no tan solo lo literal está arruinado, también el corazón, la vida espiritual, la vida emocional, el pueblo, los ánimos estaban abajo. Entonces, Dios hace una promesa. Dios envía a Nehemías y dice, esto va a ser nuevamente reconstruido. Esto nuevamente va a ser restaurado. Esto nuevamente, aleluya, volverá a su lugar. Pero Dios está pidiendo que el humilde y el quebrantado vuelva a su Señor. Vuelva ante Él. O sea que ante su presencia usted no puede venir con la cabeza ligera creyendo que se lo merece. Usted no puede venir ante su presencia creyéndose que usted puede justificarse del error, del mal, de lo que ha hecho. No, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce, que Él no lo podemos engañar, que Dios no puede ser burlado. Ante Él tenemos que venir quebrantado y humilde de espíritu. Dios bendiga a Rosa, Joel Vargas, Dios bendiga a evangelista José Luis Piñero de Beltrán. Un abrazo, bendiga a Rosa Cardona desde Pensilvania, un abrazo de manera especial. Qué bueno saber que en medio de esta expresión, yo habito en el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humilde. Él habita, Él se acerca, Él viene sobre él. Y aquel que reconoce su ruina, aquel que reconoce sus faltas, aquel que reconoce sus defectos, aquel que reconoce a la voz del Señor que su vida se encuentra a la voz del Señor totalmente sin fuerza y lo reconoce y viene ante su presencia en humildad, en quebranto de espíritu, Dios se acerca. Qué bueno saber que aquellas expresiones que da el Señor a través del profeta Isaías hace mención de que el hombre va a fallar, de que la mujer va a fallar, de que vamos a cometer errores, vamos a cometer faltas en el camino. Pero cuando vayamos ante su presencia, vayamos con humildad,
vayamos con sencillez, vayamos, aleluya, quebrantados, vayamos al corazón contristo y humillado. Dios no desprecia. Y es un punto importante que esto representa un profundo arrepentimiento. Que no es el que hay gente que llora y no se arrepiente. Hay gente que viene ante su presencia, pero no se arrepiente, no se convierte. No es lo mismo, gloria al Señor. Cuando el corazón está contrito y humillado, está reconociendo, aleluya, que ninguna de las posibilidades, armas, autosuficiencia, nada justifica. Humanamente hay excusa ante Dios de lo que hemos hecho, donde hemos fallado, donde hemos caído. Ante Dios todo está desnudo. No hay nada oculto que nos salga a la luz. Por eso es que justificarnos y creernos que sabemos más que Dios es un gran error. Por eso es que aquí tenemos que decir, como dijo Pablo, que el que se crea sabio, hágase ignorante. Pero el Señor, aleluya, y dependa totalmente de la fuerza, de la capacidad y de la sabiduría divina para que nosotros no tengamos que tropezar. Entonces, es importante que entendamos que cuando nosotros cometamos algún error, una falta, ya que Juan lo dice, hijito, si alguno ha pecado, tiene su abogado, Cristo el justo, Jesucristo el justo, el mediador, como decía Pablo, del Señor, entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Jesucristo justo, ahora es el Señor que perdona todos los pecados. Juan decía, si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre, Jesucristo el justo. Y ante Él tenemos que venir con un espíritu quebrantado, triturado, aplastado, como dice en hebreo, reconociendo, aceptando. A un corazón contrito, humillado, tú no desprecias. Representa una profunda arrepentimiento, una actitud dócil, sensible. Contraste radicalmente a lo contrario de la altivez y la soberbia. Hay que venir con un espíritu dócil, sensible, humilde, sencillo, reconociendo que hemos cometido una falta, un error. Y la Biblia dice que Dios se acerca, que no tan solo su eternidad, que es sin límites, su santidad, que es perfecta. El Señor, dejándonos saber el nivel y la profundidad de Dios en su santidad y en su eternidad, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el ayer y el hoy y el de siempre por los siglos de los siglos. También deja saber a través del profeta Isaías que Él se acerca y habita. Miren qué interesante esto. Habita al quebrantado y al humilde. También lo dijo el salmista. El salmista dijo que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El proverbista dice que Dios se resiste a los soberbios y da gracia, favor a los humildes. Es interesante saber que las características del soberbio y del humilde son muy distintas, muy contrarias. Es como la lucha entre la carne y el espíritu. Alabanza al Señor, se contradicen en sí, no se llevan entre ellas. Alabanza al Señor, porque la humildad no se trata de ropa, la humildad se trata más de una virtud, de un carácter del corazón de ese hombre y de esa mujer ante las circunstancias, ante cualquier adversidad, cualquier tormenta, ante cualquier problema que pueda estar ocurriendo. Alabanza al Señor, a su nombre sea la gloria. Y vemos que en los puntos importantes sobre lo que es la humildad, una persona humilde, sencilla, sensible, dócil, pero el Señor que reconoce, que acepta, no todo el tiempo tiene la razón. Alabanza del Señor, reconoce cuando aleluya, ha fallado, ha cometido error, inclusive aún teniendo la razón, no dice mucho, no habla, guarda silencio. Alabanza al Señor, se queda a lo mejor escuchando. Alabanza al Señor, y por no querer que en ningún momento haya ningún tipo de represalia, se mantiene en silencio, aunque la persona sepa, aleluya, que tiene totalmente la razón y el acuerdo, pero no entra en pleitos. Entonces el humilde es diferente.
El sencillo es diferente y aun cuando falla o cometa algún error, lo reconoce. Ahí es donde está la actitud y la virtud de aquel que es humilde. Nunca, escuche bien, nunca se exalta él mismo. El humilde nunca se exalta él mismo, nunca anda en protagonismo, nunca anda a lo del Señor buscando reconocimiento, honores propios. A la voz del Señor. Entonces, el humilde siempre espera que sea Dios que honre, aleluya, y que sea Dios el que exalte. Así como dice la Escritura, el salmista diciendo, tú me pondrás en una roca más alta que yo. Entonces Dios es el que honra, Dios es el que atiende al humilde, lo honra, lo cerca, pelea, lo cuida. Pero, Señor, pero el soberbio es aquel que busca ser exaltado, es aquel que busca reconocimientos. Entonces vemos una diferencia entre el creyente que es humilde y que es el que es soberbio, altivo o rebelde. Y podemos ver que el humilde no se resiste. El humilde sabe a la voz del Señor que lo hizo mal, o que falló, o que cometió algún error. Él lo reconoce, él lo acepta. Pero el soberbio, el rebelde, se va a resistir a las demandas o exigencias bíblicas o de parte de Dios. Él se va a resistir. ¿Cómo se resiste? Cuestionando. Se resiste cuestionando, se resiste justificando, se resiste a la voz del Señor, no aceptando a la voz del Señor lo que hizo o lo que ha hecho. Entonces ahí está el problema. Y aquí vemos la separación entre el humilde y el soberbio, entre el que ha hallado gracia y el altivo. Entonces Dios deja saber que ellos, sus acciones, su actitud está en sus acciones. El fruto se va a notar. Porque hay cosas que, mi amado, las acciones van a reflejar el fruto de lo que tú estás dando. Las acciones van a reflejar el fruto que tú estás dando. Entonces, es un punto importante saber que hay una separación en aquel que tiene una actitud dócil y una actitud altiva o soberbia o rebelde. Por eso es que cuando la Biblia nos hace mención de la separación en que Dios se resiste, cuando Dios se resiste al altivo, es que Dios no, aleluya, no lo tolera. Dios, aleluya, no aplaude. Dios, aleluya, hace freno. Aleluya, no permite. Pero el Señor, aleluya, que se acerquen a Él. Mas, sin embargo, al humilde, al quebrantado y humilde de espíritu, a pesar de que el hombre puede estar en esa situación, inclusive, vamos a tomar un ejemplo del publicano y el fariseo. El fariseo gritaba a voces en plaza de que era el mejor diezmante, era el mejor ofrendante, era el mejor que hacía la oración. Era un hombre que no había en él adulterio, no había en él fornicación, decía él. Y él señalaba al publicano que estaba a distante, en el mismo sitio del templo, a distante, y decía, yo no soy como este pecador, porque yo soy fiel, soy íntegro, soy leal, soy aquello, soy lo otro. Y él hacía mención de sus virtudes, él hacía mención de sus ofrendas, y él hacía mención, aleluya, de los pecados que él dice que él estaba lejos. Sin embargo, Dios no escuchaba esa oración. ¿Por qué Dios no escuchaba esa oración? Porque era una oración altiva. Era una oración rebelde, era una oración soberbia, era una oración a la voz del Señor de hipocresía. Y Dios aborrece esas oraciones que ellos dicen, aleluya, que son personas que están más limpios que otros. Entonces, eso es un problema muy, muy terrible que en este tiempo hemos estado viendo a la voz del Señor. Es un problema muy contradictorio, pero el Señor, de gente que pronuncian ante Dios ser más limpios que otros, ser más santos que otros, y esa oración no es escuchada. Ahora, Señor, porque es una oración llena de reconocimientos, llena de sus propios honores, reconocimientos y llena de sus propios elogios. Entonces, aquí lo que se está moviendo en esta oración del fariseo y el publicano es un ego propio. Y esa oración y esos cielos se encontraban cerrados a esa oración. Mas, sin embargo, el publicano que estaba a una distancia, que no se merecía estar cerca del templo, que no se merecía estar cerca del altar, él decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí vemos un punto interesante.
Y es que el publicano reconoce su error. El publicano reconoce su falta. El publicano reconoce que ha fallado. Y Dios, dice su palabra, que Dios escuchaba esa oración. Dios escuchaba esa oración de la vida de este publicano, dejando saber el Señor Jesús y dejando mención de que Él se acerca al que reconoce, no al que lo tapa. Dios se acerca al que lo reconoce, pero Dios no se acerca al que lo tapa. La Biblia dice, el proverbista hablando, al que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entienda algo muy interesante en estos minutos de victoria y de bendición que estamos compartiendo con usted. Dios está cerca y Dios habita al quebrantado y humilde de espíritu. Dios no acepta sacrificios. Usa el Señor, aleluya, de holocausto, de becerro quemado. Eso era en el tiempo de antes. Ahora nosotros somos la Biblia dice que somos el sacrificio vivo, agradable a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que nuestro culto racional. Pablo lo hace mención en los deberes cristianos en Romanos capítulo 12. Nos hace mención, aleluya, que nosotros somos, aleluya, el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y si nuestra vida no está conectada a su presencia, mi amado, sencillo, ante Él venga con humildad. Ante Él venga reconociendo. Ante Él venga con un espíritu dócil, sensible. A la voz del Señor, humilde. Usted verá, gloria al Señor, que la presencia de Dios, aleluya, va a derramarse. Le perdonará, le levantará, le restaurará. Esta expresión, aleluya, que dice el Salmo 51, versículo 17, dicho por David, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, qué interesante ver que la presencia de Dios y la mano de Dios hace mención a través de David. Mire que esto fue un caso que David vivió después que había fallado, pecado y había cometido lo que cometió en su tiempo en el reinado. Gloria al Señor. Él se humilla, él reconoce después que el profeta lo amonesta, lo señala, y él se humilla y reconoce, y aún así las consecuencias las tuvo que vivir. Gloria al Señor. Tuvo que pasar por toda aquella prueba. Y este salmo hace expresión, aleluya, de que Dios, aleluya, no busca sacrificios de becerros, no busca sacrificios de, gloria al Señor, del todo quemado, sino que deja saber que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El hombre que ha aceptado, que ha reconocido, que ha hecho algo, aleluya, que él sabe que ante Dios no lo puede esconder, no lo puede tapar. Dios te bendiga, lo diga Fuente a Wilda. Jehová te bendiga y te guarde siempre, amado hermano. Dios te bendiga hacia adelante. Dios te bendiga de manera especial, Rubén, hacia adelante en el Señor. Entonces, qué interesante saber que la historia nos hace ver, aleluya, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, Dios, aleluya, se acerca a aquellos que se humillan. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento se ofrecían holocaustos de animales. Sin embargo, teológicamente, Dios no se complacía en rituales externos. Dios no se complacía en rituales externos, sino que van acompañados de una transformación interna. El verdadero sacrificio de Dios valora una entrega total de nuestra voluntad. Te bendiga, Roberto Moral, un abrazo, ministro, de manera especial, mi respeto, amado. Y qué interesante saber
que Dios deja mención en el Antiguo Testamento que los sacrificios externos para él no eran válidos porque se volvió costumbre. La gente hacía sacrificios y era una costumbre, pero la gente seguía pecando. La gente seguía haciendo lo malo. Entonces el pecado, aleluya, y la constancia y la conciencia del hombre se entenebreció y ya era una práctica constante, donde se volvió un vicio de que el hombre hacía sacrificios acostumbrados, aleluya, ante el público y ante el ojo público, pero seguía pecando en tinieblas. Entonces Dios ya estaba disgustado. Ya Dios estaba enojado con los altivos, los soberbios, los que pensaban que Dios perdonaba, aleluya, aceptaba todos los sacrificios que ellos ofrecían. Y hace mención a través del salmista David y a través de Isaías, hace mención de que los sacrificios aceptados por Dios son los quebrantados de espíritu. Los sacrificios aceptados por Dios, que Dios se acerca, que Dios habita, que Dios se mueve a favor, es el quebrantado de espíritu y humilde. Dejando así saber que Él se mueve en la eternidad, se mueve en la santidad, pero se mueve con los humildes. Mire qué interesante es esto, que Dios hace un sello y una promesa de que aquel que es quebrantado y humilde, Dios se acerca a él. Dios camina con él. Ese haya gracia, ese haya favor. Dios está con ellos. Y Dios hace mención que el soberbio, el altivo, el rebelde, el desobediente, Dios no está con ellos, aunque ellos crean y ellos piensen que Dios está con ellos. Pero la Biblia hace mención de una separación. Y esta separación se queda en claro. Aleluya, con quién Dios camina, con quién Dios habita y con quién no. Y el soberbio puede ser el hombre más rico, puede ser la persona más próspera. El soberbio puede ser el que tiene las mejores casas, el mejor carro, la mejor vida, pero es altivo, es soberbio. Dios no anda con ellos. Su prosperidad es por su propia fuerza. Su prosperidad y todo lo que ha alcanzado es por ellos mismos. No han contado con Dios. Dios no ha estado con ellos. Mas, sin embargo, muchas veces el humilde trabaja, suda, pelea, se sacrifica. Gloria al Señor. Y la gente piensa y ve que no ve nada. Pero Dios está con él. Dios está con él. Y de una u otra manera, Dios lo prosperará. Entonces, hace mención que es interesante saber, aleluya, que Dios transforma el interior. El verdadero sacrificio que Dios valora es aquel que tiene una entrega total de su voluntad. Aquel que ha entregado totalmente a Dios su vida. Aquel que ha entregado totalmente a Dios todas las cosas. A la bolsa del Señor. Y es interesante, amado, que podamos conocer este hermoso punto de que Dios está cerca de los humildes. Que Dios está cerca al quebrantado y humilde de espíritu. Que Dios está cerca de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven de todo corazón, de aquellos que se acercan con mucha libertad, aleluya, con dócil, con entrega y devoción, aleluya, que se entregan reconociendo, aceptando que necesitan de Él. Porque mira, amado, Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él no va a dejar, aleluya, su lugar, su atributo, su identidad. ¿Quién es Él? Él es eterno, dice Isaías. Él es alto y sublime. Él habita en la eternidad. Él habita en la santidad. Dejando saber a la voz del Señor que Dios, aleluya, es el primero, es el último, es el alfa, es el omega. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces, nada de eso cambiará. Aleluya. En la santidad, Él es perfecto. En la santidad, aleluya, que es una de sus características y atributos. Dios es santo, perfecto. Alabanza al Señor. Su santidad, aleluya, no tiene límites. Es perfección en todos los aspectos. Pero entonces, hace mención, aleluya, que dentro de todo lo que es Él, se mueve, habita, se manifiesta en el quebrantado de espíritu y en el humilde. Porque Jesús lo dejó saber en los evangelios mientras caminaba y les dijo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Jesús. Jesús dejando saber
que una de las características de la presencia de Dios, de la gloria de Dios y de su bendición en hombres y mujeres era ser manso y ser humilde. Ahora, entienda bien, llegó un momento en que dejó saber que dentro de la sabiduría y el conocimiento hay dos cosas distintas. Y es que él dejó saber y diciendo en los tiempos peligrosos y en los tiempos malos que íbamos a vivir, él dijo, sed manso como la paloma, pero ser astuto como la serpiente, haciendo mención de la simbología del Señor, de la paloma y de la serpiente, de cómo trabajan, de cómo se mueven, de cómo son, aleluya, en sus características. Pero dejando saber que en el corazón tenemos que ser humildes, sensibles, sencillos ante la presencia de Dios. Nunca pensar, aleluya, que tenemos la razón, que le podemos ganar a Dios, que podemos vencer a Dios, aleluya, que tenemos más sabiduría, más capacidad, más ideas, más sueños que Dios. Isaías dijo, el Señor hablando en profecía, dijo, así como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios hace mención y dejen claro, a su nombre sea la gloria, aleluya, que tus pensamientos no son sus pensamientos y que sus caminos no son sus caminos, que así como son más altos los cielos y la tierra, así son sus caminos más altos que vuestros caminos y sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Nunca vamos a llegar, puede ser que tengamos algún privilegio de poder tener su sabiduría, su característica, su pensamiento, el de Cristo, claro que sí. Ahora usa el Señor, la sabiduría de lo alto, que eso es lo más grande y lo más hermoso que un hombre de Dios y una mujer de Dios pueda tener, de que no es dirigido por su voluntad, ni por su capacidad, ni por sus pensamientos, sino que es dirigido en la voluntad y en la guianza del Señor. Su vida será bendecida y prosperada. Por eso que es importante entender que el ejemplo mayor de humildad, de sencillez, aleluya, y de ser mansos y de ser sumisos ante su presencia, el mayor ejemplo es Cristo. Cristo es el mayor ejemplo, aleluya, que se encuentra en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es el modelo. Eso es el modelo de perfección, de sumisión, humildad y obediencia ante el Padre. Entonces, es interesante que entendamos que desde Isaías se está profetizando y se está dando en claro dónde Dios se mueve, dónde Dios habita, cuál es la morada de Dios. Isaías 57, versículo 15, se afirma que Dios habita en la eternidad, pero también en la santidad. Y también Dios habita el quebrantado y humilde de espíritu, para que hacer vivir el espíritu de los humildes y purificar el corazón de los quebrantados. Su espíritu, aleluya, hace vivir a aquellos que son humildes, y su corazón, Él habita en el corazón de los quebrantados, de los que aceptan, los que reconocen, los que entienden, aleluya, que necesitan a Dios, los que saben cómo está su vida, condición, y que están dispuestos a alejarse, a apartarse, a arrepentirse de su mal camino. Entonces, es interesante saber que Dios hace en claro, deja en claro a través de la Escritura que Él habita en estos tres niveles: en la eternidad, en la santidad y en nosotros. Ya lo está profetizando Isaías. Isaías está dando en claro que Él va a habitar, que la morada de Dios es la eternidad, la santidad y en el corazón humilde y quebrantado. Está hablando del hombre. Está hablando de algo que todavía no había acontecido, no había sucedido, porque Dios se movía de forma contemporánea. Dios se manifestaba de forma pasajera. Pero el Señor, Él se movía, hablaba, se manifestaba y se iba. Pero ahora, al llegar Jesús, ser el mediador, aleluya, el Cordero, el abogado, ser, aleluya, el que intercede, y el Espíritu como consolador, aleluya, ahora el Espíritu no tan solo camina, sino que, aleluya, habita. El Consolador estará con vosotros y en vosotros. Una de las promesas más grandes, más poderosas, más especiales, el regalo de Dios inmerecido en los hombres, donde la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, aleluya,
la tercera persona, aleluya, habitaría, caminaría y habitaría en el hombre. Pero la manifestación, el poder, la acción de Dios estaría sobre los quebrantados de corazón y humildes de espíritu. Así que es un punto interesante que podamos nosotros tachar y ponerle en nuestra vida y hacerle mención de los lugares y la morada de Dios, no tan solo en la eternidad, en la santidad, en el cielo, sino también en el corazón del hombre. Usted quiere sentir a Dios, usted quiere caminar con Dios, usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, constantemente en su andar, en su caminar y en todo lo que usted quiera emprender. Aleluya, sea humilde, sea sencillo. Usted falló, cometió un error, una falta, reconózcalo. Venga ante Él quebrantado, humilde y sencillo, dócil, sensible, sumisión, manso. Venga ante Él, aleluya, no con la cabeza erguida como que usted, aleluya, como que el culpable fue otro, como que el que falló fue otro, como que el que fue otro el que lo hizo tropezar, o fue otro el que lo hizo tropezar. Reconózcalo usted, acéptelo usted, entienda de que aquí, a la bolsa del Señor, nadie es indispensable. Aquí podemos fallar, el pastor, el evangelista, el misionero, el diácono, el laico, el líder, el que guía la guagua, el que toca. El ministerio más grande, más mediano, más pequeño, puede cometer errores, puede fallar. Aquí el punto es venir quebrantado, humilde, sencillo ante su presencia, reconociendo que necesitamos su perdón, necesitamos, aleluya, ser limpiados, restaurados, ser perdonados, ser, aleluya, restaurados. A su nombre, gloria. Y es interesante que podamos ver la morada de Dios en la eternidad, en la santidad y habitando en los humildes y en el corazón quebrantado. Así que es un punto importante para poder así dejarle saber, gloria al Señor, que Dios, aleluya, se mueve, habita, se manifiesta en aquellos que reconocen su condición, su debilidad y que están dispuestos a rendir su orgullo, a rendir, aleluya, todo aquello que los hace resistir, aleluya, sino aceptar el perdón, la gracia, la dirección de Dios para poder recibir su amor, su abrazo y su perdón. Entonces, es importante que analicemos que Dios nos quebranta, aleluya, y nos hace nuevo, nos restaura para que vivamos y caminemos en un estilo de vida, de santidad, de identidad y de obediencia. Por eso es que es necesario, Señor, que conozcamos uno de estos mayores puntos en nuestra vida, de que Dios habita en la eternidad, habita en la santidad, habita en la perfección, pero habita en el corazón contristo, habita, se mueve en los humildes, se mueve y hallan gracia, se acerca a aquellos que son humildes de corazón. Dios se mueve con ellos, Dios camina con ellos, Dios los defiende, Dios los guarda, Dios los cuida. Porque esos que son quebrantados y humildes de espíritu son temerosos. Que, aleluya, estando bien dependen de Él. Y cuando fallan se acercan de todo corazón, aceptando y reconociendo que fallaron. Bienaventurados son ellos. Son bienaventurados aquellos que reconocen su transgresión, su pecado, su iniquidad. Y se apartan, se alejan. Alabanza al Señor. Y no vuelven a la misma condición. No vuelven al mismo camino. Por eso es que hay gente haciendo mucho pero recogiendo poco. Por eso es que el profeta Ageo decía: meditad en vuestros caminos, meditad en vuestras sendas. Alabanza al Señor. También lo dijo Jeremías: paraos en los caminos y preguntad, meditad en la senda antigua. Aleluya. A ver si lo hallaron, si están caminando en él, si están, aleluya, en el camino o se desviaron. Habla de la examinación, de escudriñarte, de examinar, de evaluarte, de ver cómo está tu vida, cómo estás andando, qué estás haciendo. A su nombre sea la gloria. Porque hay gente que, aleluya, tienen alguna causa pero no son efectivos.
porque su vida no se encuentra de la manera correcta. Por eso siempre ante su presencia tenemos que reconocer nuestro andar, nuestro caminar, nuestra devoción, cómo estamos delante de su presencia. No seamos como el fariseo, que pensando que, aleluya, que era un hombre perfecto, a su nombre sea la gloria, y venía ante Dios en una oración altiva, hipócrita y soberbia. Dios no va a escuchar una oración altiva, hipócrita y soberbia, donde realmente Dios que pesa los corazones, Dios que conoce y escudriña la mente y el corazón, que Jeremías lo dijo, engañoso es el corazón más que sobre todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová, que conoce y pesa los corazones. Aleluya. Como por el ejemplo la historia de la mujer adúltera. Esa mujer sabía que había pecado, que había fallado. Ella estaba allí en una condición. Para el juicio que se estaba haciendo allí era un juicio injusto, porque estaba la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? El hombre no fue traído porque aquellos que trajeron a la mujer tenían otras intenciones. Y esas intenciones estaban llenas de pecados ocultos. Ahora, Señor, había un juicio para ella, pero no había un juicio para el hombre que pecó con ella. Entonces, Jesús hace mención, sabiendo que buscaban tentarle. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire o lance la primera piedra. Entonces, es un consejo, una sabiduría sumamente poderosa y sumamente inteligente, sabiendo que aquellos eran más pecadores que ella. Aleluya. Entonces, ahí es donde está la hipocresía y la mentira de aquellos que se presentan, aleluya, perfectos, siendo hombres, aleluya, que guardaban pecados ocultos, llenos de soberbia, llenos de altivez, donde no había un corazón contrito y quebrantado. Porque aquel que no reconoce su maldad, su pecado, aleluya, viven culpando a otros. Mire qué interesante esto. Entonces alaban al Señor, ya estamos terminando. Los que no reconocen su pecado viven culpando a otros. Viven siendo víctimas y no aceptan su error. No aceptan su falta. No aceptan que pecaron, que fallaron, que lo hicieron mal, que no lo hicieron bien. A su nombre sea la gloria. Y van a buscar un culpable para que entonces el que ellos señalan como culpable, a su nombre sea la gloria, piensan que justificará su pecado. Piensa que tapará el pecado de ellos. Mas, sin embargo, Jesús hizo un comentario justo. El que esté libre de pecado, que haga su juicio, que haga, aleluya, su sentencia. Entonces la conciencia se encargó de revelar la condición de todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Por eso soltaron las piedras y se fueron. Y Jesús, siendo justo en su juicio, dijo, bueno, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, ninguno. Pues entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, es claro que importante reconocer, aceptar, pero también saber que su perdón está en aquellos que saben que han fallado, en aquellos que saben que han hecho algo que no es correcto, pero vienen ante su presencia reconociendo su error. Y Dios los perdona, Dios los levanta, Dios los limpia, los purifica, los llena de su gloria, de su presencia. Se acerca a Él con bendición, porque son gente humilde. Y Dios se acerca al humilde de espíritu. Dios se acerca, aleluya, con mucho regocijo, con mucho amor y paz para levantar, para restaurar esa vida, para restaurar ese hombre y esa mujer. A su nombre sea la gloria. Le pasó a Pedro con Cornelio. En una visión Pedro ve animales, reptiles y ve todo tipo de especies. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Yo nunca he comido cosa inmunda. Yo no comeré eso. Y el Señor le dijo, no digas inmundo lo que yo limpié. No digas inmundo lo que yo limpié. Dios dejándole saber que aquel hombre que estaba allí llamado Cornelio, era un hombre que se humilló, que se acercó, que aceptó el evangelio y Dios lo perdonó. Porque no es como tú, no es de tu misma costumbre,
tu misma nación, no es de la ley, porque Cornelio es gentil, Pedro es judío, a su nombre sea la gloria, no puede ser perdonado como tú también fuiste perdonado, no puede ser restaurado como tú también fuiste restaurado, no puede ser lleno, usado con propósito como tú fuiste usado, escogido y lleno de su presencia. O sea, tú piensas que el perdón es para ti, pero para ellos no. Entonces, Jesús está confrontando a Jesús de su hipocresía, dejándole saber, aleluya, que el perdón y la salvación es para todos, tanto para judíos, griegos, esclavos, libres, gentiles. Es para toda la salvación, es para todo el perdón de los pecados de aquellos que aceptan su pecado, su error ante su presencia. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por esta escritura hermosa, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú llamas, tú habitas, tú te mueves, tú te manifiestas con los humildes. Te pido que tu presencia y tu bendición sea sobre aquellos que han acercado a ti con todo el corazón. Bendícelos, cúbrelos y llénalos, úsalos para tu gloria, levántalos, restáuralos a grandes cosas en su vida. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno saber que en esta tarde hermosa hemos visto y Dios nos ha hablado de una manera especial. Esta palabra, sé que su vida y mi vida ha sido edificada y hemos sido bendecidas. Compártala de tu programa Una Voz del Cielo con el pastor Waldo Casio Jr. Ore por nosotros, ya que en breve salimos a nuestra amada iglesia, al estudio bíblico y discipulado. Gloria al Señor, para la gloria del Señor. Aleluya. Así que edificando y estructurando el cuerpo de Cristo. Cristo que es la cabeza del cuerpo. Así que les amamos de una manera especial. Hacia adelante en el nombre del Señor. Dios ha sido más que bueno. Así que hacia adelante. Desde lo alto, una señal, un murmullo que rompió el silencio, ahuyentó el orgullo, una verdad profunda, sin velos ni engaños, abrió los cielos, disipó los daños. En el alma resonó un eco sagrado, un mensaje eterno para ser guardado. La tierra tembló, el aire se detuvo, cuando esa voz divina el mundo conmovió. Del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos guió. Entre las nubes, un rayo de esperanza que disipó las sombras, llenó de bonanza. El corazón escucha, el espíritu siente la magnitud del don, eternamente presente. No hay duda ni temor, solo paz y certeza en la palabra santa que el alma endereza. El mundo entero debe escuchar con atención la voz que trae vida, trae redención. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí
instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio. Más allá del tiempo, más allá del espacio, su amor se derrama en cada palacio, de fe y de esperanza, de gracia y perdón. Escuchemos su voz con todo el corazón. Una voz del cielo clara y potente, este es mi hijo amado, habló el omnipotente. A él oí la instrucción que nos dio, el camino, la vida, la luz que nos dio.